Pasado comenzamos a estudiar el libro de Romanos y llegamos hasta el final del capítulo 8 y ya hoy yo quería ya en este año volver al capítulo 9. El capítulo 9 de Romanos es el capítulo quizás más ignorado en la Biblia porque por la controversia de la predestinación o de la elección de Israel y otros asuntos, pero un capítulo bien importante que trata de la soberanía de Dios e Israel. Y yo quiero esta mañana aprovechar y cuando yo estudio a través de un libro, pues yo no brinco áreas porque son difíciles, sino que las tratamos de estudiar bien para poder explicarlas a ustedes. Es un poquito más bien de un mensaje doctrinal, así que es un poquito más heavy quizás de lo normal, pero creo que es importante reconocer. Yo sé que seguro usted se ha preguntado, ¿y por qué Israel? ¿Y por qué Dios escogió a Israel? ¿Y por qué no escogió a otra nación? ¿Por qué no escogió varias naciones? ¿Por qué a Israel? Y hay gente que se pregunta, y en la cultura que vivimos hoy, que es una cultura casi anti-Israel, especialmente en el Medio Oriente, es completamente anti-Israel, la gente, pues ellos están debatiendo de que no es Israel, y hay mucho debate de esa idea. Entonces yo quiero que entendamos lo que la Biblia enseña, y Pablo lo explica bien en el capítulo 9 de Romanos. Yo lo que voy a hacer hoy, podemos entrar en muchos detallitos pequeños y perdernos en información, pero lo que yo quiero hoy es coger el capítulo completo esta mañana y ponerlo en enfoque, y yo espero que sea suficientemente claro para ustedes lo que enseña el capítulo 9 de Romanos, porque cuando Pablo, vamos a repasar rápidamente aquí, porque Pablo está tratando con varios temas antes de este tema de hoy. Y entonces queremos ver, del capítulo 1, 18 al 3, 20, él trata con esta idea de que todos los hombres, dice aquí, todos los hombres son culpables ante Dios y necesitan salvación, debe ser plural ahí. Eso fue lo que vimos en los primeros capítulos. En el capítulo 3:21 al 4:25, los hombres son justificados por el perdón o por la gracia y no por méritos. Nadie es salvo por obras. Todos somos salvos por gracia, por fe en el Señor. También vemos que el evangelio, los beneficios de la justificación basados en la muerte de Cristo, él menciona el primer Adán y el segundo Adán, hablando de Cristo, y es a través de Cristo que tenemos ese perdón. También el evangelio requiere santidad, o requiere que vivamos vidas en santificación. Dios requiere de nosotros que no entreguemos nuestros miembros a la carne, sino al Espíritu para servir a Dios. Menciona en el capítulo 6. Capítulo 7, él menciona la condición desesperada de uno bajo la ley, aparte de Cristo. Una persona que no tiene a Cristo, dice Pablo, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer eso hago. Y es una persona luchando sin Cristo, pero Pablo dice, pero doy gracias a Dios por Cristo Jesús. Luego brinqué muy rápido. El evangelio libera del pecado. Vimos eso en el capítulo 8 del 1 al 25. Y terminamos con el evangelio cumple con el propósito de Dios de justificar y glorificar a los hombres. Eso fue el capítulo 8 al final, que fue parte de lo que leyó José esta mañana. Entonces uno cuando lee eso le dice, wow, Pablo está hablando de esta gran salvación, y de momento hablando de Israel, como que no tiene que ver una cosa con la otra, pero sí tiene que ver una cosa con la otra, porque él está preocupado por eso mismo, por la salvación de Israel. Y Pablo da del capítulo 9 al capítulo 11, Pablo está dando ahí una enseñanza sobre Israel, pasado, presente y futuro. Y queremos ver hoy esta idea de Israel en el pasado, por llamarle así. Pero vuelvo y digo, este capítulo tiene muchas ilustraciones que vamos a hablar de ellas, y tiene mucha enseñanza para nosotros, que yo espero que no nos perdamos en el bosque sin ver los árboles. Yo espero que podamos ver, y yo voy a mencionar algunas de las lecciones que podemos estar aprendiendo en esta mañana, en este gran capítulo 9 de Romanos. Así que vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude en esta mañana y nos instruya y nos edifique. Oremos. Señor, otra vez estamos en tu presencia. Señor, qué bueno poder entrar en tu presencia en cualquier momento, en cualquier lugar. No importa si estamos aquí, o en la casa, o en el trabajo, o en el carro, o en la tienda. Donde quiera podemos estar en tu presencia, porque tú siempre estás ahí para nosotros, Señor. Tú siempre estás disponible.
Tú eres un Dios accesible. Tú inclusive nos pides y nos exhortas que nos acerquemos al trono de la gracia. Así que, Padre, ayúdanos a siempre estar pendientes de tu presencia en nuestras vidas, de tu presencia en este universo, en este mundo, y que tú estás ahí cuando nosotros querramos estar en tu presencia, Señor. Así que ayúdanos a aprovechar esos momentos, así como cantamos esta mañana. Padre, bendice tu palabra en esta mañana, bendice a cada persona que está aquí hoy. Señor, sabemos que cada uno de nosotros vino aquí con diferentes pensamientos, diferentes quizás problemas o inquietudes. Sin embargo, estamos aquí hoy y estamos aquí para oír tu palabra, y sabemos que tu palabra es una espada de dos filos que penetra y que nos habla y que nos enseña, que es un martillo que quebranta, Señor. Y también queremos que tu palabra no solamente nos enseñe, nos corrija, nos exhorte, Señor, esta mañana también. Señor, pedimos que tú bendigas las clases abajo, los niños, los jóvenes en sus clases, que también ahí, Señor, tú te glorifiques también, y que ellos también no solamente aprendan, sino que comiencen a vivir vidas de obediencia, comiencen a vivir vidas aplicando lo que están aprendiendo aquí en Betania. Señor, igual con nosotros acá arriba, que tú estés con nosotros ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esta mañana queremos ver primero lo que estoy llamando la carga de Pablo por Israel. Pablo comienza y nos recuerda a un evento en el Antiguo Testamento cuando el Señor está con Moisés y el pueblo de Israel está bien rebelde, y Dios le dice a Moisés: Moisés, yo voy a eliminar este pueblo, te voy a dar un pueblo nuevo. Y Moisés, diferente a nosotros, porque yo hubiera dicho: Señor, be my guest, ¿verdad? Acábalo, dame un pueblo nuevo. Pero Moisés era un hombre de mucho carácter y mucha integridad, y Moisés dijo: no, Señor, mejor saca mi nombre del libro de la vida. O sea, Moisés básicamente se puso él frente de los rifles, dijo: mejor a mí, mátame, y no a ellos. Y pasa que en este caso Pablo dice más o menos la misma idea. Miren el capítulo 9 de Romanos, versículo 1 al 3. Dice Pablo: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Noten por qué. Porque yo deseara yo mismo ser anatema o condenado a muerte, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y Pablo da esa carga en su corazón por Israel, por su nación, que él dice que él prefiere morir para que ellos puedan tener vida. Es algo que yo no creo que alguna vez en mi vida yo he orado así por un grupo de personas o por alguna persona, yo haciendo un intercambio: Señor, mejor llévame a mí. O sea, uno lo hace a veces con sus hijos, ¿verdad? Cuando su hijo está enfermo, uno dice: Señor, mejor dame esa enfermedad a mí. Como padre, un buen padre así piensa: mejor, Señor, que yo me enferme y que ellos no se enfermen. Porque así pensamos como padres. Pero en el ambiente espiritual, hermanos, debemos tener una carga por personas que no conocen a Cristo. Así como Pablo tenía aquí una carga, pero la carga de Pablo es una carga impresionante, porque él dice: yo prefiero ser condenado a muerte para que ellos vivan. Miren esa carga que él tenía por ellos. Y sin embargo, nosotros que tenemos la salvación, que conocemos a Cristo, muchas veces no nos importa ni un pito la perdición de otras personas o la necesidad de otras personas. Estamos contentos de que somos salvos, pero creemos que ya eso se metió en una botella, eso es para nosotros y para nadie más. Y Dios nos llama a nosotros a compartir eso con otras personas, a hablarle a otras personas y tener una carga por ellos. O sea, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo una carga por alguien que necesitaba a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien que usted sabía que no tenía a Cristo y tenía quizás problemas, y usted sabía que la respuesta era Cristo, pero usted no le compartió la respuesta a ellos? Y hermano, vamos a compartir a Cristo con otras personas, vamos a tener una carga genuina. Pídale a Dios que le dé una carga por otras personas, que le dé a usted una inquietud por otras personas, como Pablo la tenía aquí en este pasaje. Yo creo que Pablo estaba pensando: wow, esta gran salvación que tenemos. Pero Israel, que fue el vehículo por el cual Dios usó para que tuviéramos esta gran salvación, sin embargo ellos no la tienen, y por eso Pablo entra en este capítulo 9. Y luego él continúa con el segundo punto que yo le pongo en sus notas, y es las ventajas espirituales de Israel.
Él le recuerda, ustedes, miren quiénes son ustedes. Miren estas ventajas, y él da en el versículo 4 y 5 8 ventajas que Israel tenía, que ninguna otra nación tenía. Miren aquí, yo se las puse aquí arriba para que la leamos, el versículo aquí arriba. Dice Romanos 4 y 5, dice que son israelitas, ¿verdad? Ellos, el grupo, la nación. Dice, de los cuales son la adopción. ¿Cuántas veces la Biblia dice que ellos son el pueblo escogido? Cuando Moisés fue a Faraón, que le dijo a Faraón que Israel era su hijo. De esa manera la Biblia lo pone. Ellos son la nación escogida, el pueblo de Dios, una nación especial, dice la Biblia. Israel fue adoptada por Dios. ¿Pudo Dios adoptar a otras naciones? Claro que Dios pudo hacerlo, pero Él escogió a esta nación específica. Y vamos a hablar de eso en el tercer punto. De ellos era la adopción, de ellos era la gloria. La presencia de Dios no habitaba con ninguna otra nación, solo con Israel. Cuando Israel caminó por el desierto, la presencia de Dios iba con ellos de día en una nube, de noche en unos pilares de fuego. Cuando construyeron el tabernáculo en el lugar santísimo, ahí estaba la presencia y la gloria de Dios con ellos. Ninguna otra nación tenía esa gloria presente con ellos. ¿Por qué? Porque Él era el Dios de Israel. Y vemos eso en el templo también, la presencia de Dios y esa gloria que Él tenía para con ellos, esa presencia con ellos. Pero también el pacto, y la palabra aquí pacto es plural, debe decir los pactos, no era un solo pacto. Sabemos que había un pacto con Abraham, había un pacto con Moisés, un pacto con David. Y cuando Dios hace un pacto con alguien, Él lo cumple. Porque Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede mentir. Cuando Dios hace un pacto o una promesa, Él la cumple. Y Él dice, ustedes son una nación que tienen pactos con Dios. Ninguna otra nación tiene pactos con Dios. Él menciona lo especial que ellos eran, las ventajas que ellos tenían. Y ahí nada más son algunas, vamos a ver las próximas en el mismo capítulo, pero más abajo. Dice la promulgación de la ley, que Dios le dio a ellos una ley que a ninguna otra nación le dio. Usted sabe que las leyes de muchos países, de casi todos los países, las leyes salen de las leyes de Israel, de las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Los 10 mandamientos. ¿En cuántas cortes aparecen esos 10 mandamientos? Cuando uno estudia leyes, tiene que estudiar esa ley del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos. Muchas leyes se basan, sus fundamentos surgen de los 10 mandamientos. ¿Y a quiénes fueron dados esos 10 mandamientos? A esa nación, a Israel. Continúa él menciona el culto, o podemos decir ahí también el templo, donde ellos tenían ese privilegio de adorar y servir a este Dios tan grande, el creador del universo. Él menciona las promesas, que también ellos tenían promesa tras promesa que Dios le había dado, que Dios había prometido, y Dios cumple sus promesas. Inclusive una de las promesas era que a través de Israel, por medio de ellos, iba a llegar un Mesías, Cristo Jesús. Esas promesas que Dios le había dado. Él menciona los patriarcas, que también eran hombres como Abraham, Isaac, Jacob, pero podemos añadirle a ellos David, podemos añadirle a ellos Daniel, podemos añadir Isaías y otros en el Antiguo Testamento que eran también grandes hombres a través de la historia que llegaron a nosotros aún de Israel. Entonces la última y la mejor, ¿no? Dejó lo mejor para lo último, que de los cuales según la carne vino Cristo. Y si usted lo ve en su Biblia, miren este versículo 5, dice según la carne vino Cristo, y miren la próxima frase, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Yo estaba ayer buscando en la Biblia de los testigos de Jehová. Ellos cambian eso completamente, porque ellos no creen que Jesús es Dios. Entonces ellos cogen este versículo y hacen lo dividen de una manera que suena como que son dos expresiones separadas completamente. Sin embargo, la Biblia dice que vino Cristo, el cual es Dios, letra mayúscula. Él es Dios sobre todas las cosas, y bendito sea por los siglos, dice Pablo aquí. Entonces, hermanos, vemos esas ventajas que tiene Israel, que tuvo Israel. ¿Y por qué? Y vamos a llegar ahora al próximo punto de los ejemplos
de Dios, de su salvación soberana. Cuando hablamos de la palabra soberano, es que Dios no necesita a otro para tomar decisiones. Dios es soberano, Dios decide y Dios hace. Dios no hace preguntas, Dios no tiene que hacer preguntas. Él es el creador, Él es el soberano. Entonces, cuando pensamos ¿por qué Dios escoge a Israel?, en realidad no debemos hacer esa pregunta. La pregunta es: Dios escogió a Israel. Esa fue su decisión, porque Él es Dios. Cuando usted sea Dios, usted tiene un turno. Pero entre tanto, Dios, el turno de Dios, Él escogió una nación para que a través de esa nación todos los pueblos, toda la humanidad iba a ser bendecida. Dice la Biblia: el que te bendijere, yo lo voy a bendecir. El que te maldice, yo lo voy a maldecir. Dios había escogido a esta nación. En vez de hacer una pregunta ¿por qué otra nación?, hermano, aceptemos la soberanía de Dios. Cuando pasa algo, usted tiene que reconocer que Dios es soberano. Y hay muchos ejemplos en la Biblia sobre esto que Pablo aún nos da aquí del 6 en adelante. Vamos a leer del 6 unos pocos versículos para que vean los ejemplos. Busquen ahí en su Biblia Romanos 9, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Que es como un juego de palabras ahí, pero él dice: no todos los descendientes de Israel físico son israelitas espirituales, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según, ¿qué dice ahí?, la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, dice: pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces la idea ahí, hermanos, y yo quiero usar una tabla que puse acá arriba, a ver si la pueden ver ahí. La pueden ver. Dice: descendientes de Abraham. Eliezer era casi un hijo de Abraham. Yo sé que no sé, está pequeña la letra, disculpen. Ismael también él sí era hijo biológico de Abraham. Sin embargo, Dios a ellos dos, le voy a poner una rayita aquí. A ellos dos Dios dijo no. Dios cogió a Isaac. Dios escogió a Isaac para que él fuera el hijo de la promesa, para que él fuera. Por él es que Dios iba a hacer ese pueblo de Israel. ¿Es Dios injusto porque cogió a Isaac y no a Ismael? No, Dios es siempre justo. Dios no tuvo que coger a ninguno. Es como si yo hoy digo: bueno, yo tengo un billete de 50 aquí en el bolsillo y yo se lo voy a dar a una sola persona. Un ejemplo, ¿verdad? No se crea que lo tengo aquí. Un ejemplo. Ya algunos están salivando ya. Algunos dicen: pick me. Pero yo digo: tengo un billete de 50 aquí y hoy se lo voy a dar a una persona. Entonces vamos a suponer que yo escoja que se lo voy a dar a Gaspar. Pero eso no es justo, pastor. Usted me conoce a mí más tiempo que a Gaspar. Esto, lo otro. Y usted puede darle muchísimas razones por qué no es justo que yo se lo di a él. Pero yo no tenía que dárselo a nadie. Yo decidí dárselo a él. ¿Entiende la idea? Dios no tenía que darle a nadie. Dios no tenía que escoger a nadie. Pero Dios escogió a alguien. Entonces eso no es injusto. Eso es justo, porque Él decidió escogerlos a ellos. Entonces, hermanos, después de Abraham, Isaac tuvo dos hijos. Uno era Esaú, y ese tampoco era el de la promesa. Dios escogió a Jacob, el menor. El mayor servirá al menor, dice la Biblia. Y también los descendientes de Jacob. Hay unos que hacen obras y no, ellos no son aceptos. Dice: los hijos de la promesa.
Y luego, hermano, bajamos a esta parte aquí abajo, que nosotros somos elegidos por Dios, sea Israel o sean gentiles. La salvación es para todos. Y la evidencia es, hermano, que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Cuando usted pone su fe en Jesucristo, usted cumple el llamado de Dios en su vida. Hermano, entonces no es de Israel, era a través de Israel que iba a venir. Pero Dios decide a quién Él va a escoger. Y Él da otros ejemplos. Él da el ejemplo de Faraón. Usted sabe que el Faraón, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés se le presenta a Faraón, Moisés le habla de las plagas que van a venir y empiezan las plagas. Y dice la Biblia, y hay 2 versículos aquí que vamos a ver. El 10:1 dice: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Ese es el capítulo 10. Miren el capítulo 9. Antes, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, dice, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Entonces, las primeras plagas, Faraón endureció su corazón contra Dios. No lo acepto, no lo voy a dejar ir. Luego, Faraón, Dios endurece el corazón de Faraón. ¿Es injusto? No es injusto. Dios lo hizo para sus propósitos. ¿Ves? Dios es el que pone el escenario, ¿verdad? Dios pone aquí una pieza, Dios pone aquí otra pieza, Dios pone aquí otra pieza. Dios pone el escenario y Dios lo pone para cumplir sus propósitos y traer su gloria a su nombre. Dios sabe cómo mejor hacerlo. Entonces, hermano, no podemos cuestionar a Dios. Y luego hay un versículo yo creo que yo lo tengo acá arriba en inglés. No, ok, bien. Dice en Jeremías 18, si usted no quiere buscar, pero yo lo voy a leer de acá arriba. En Jeremías 18, déjeme buscarlo un momentito porque en la mía por alguna razón aparece en inglés. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero. Dice: y allí te haré oír mis palabras. Se recuerdan, hay varias canciones que cantamos que habla: yo soy el barro, tú eres alfarero. Dice: y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y él volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla al alfarero. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y hermano, piense eso. El barro no le dice al alfarero qué hacer. El barro se somete a la voluntad del alfarero. Él le dice a Israel: ustedes son el barro, Dios es el alfarero. Nosotros como cristianos, Dios es el alfarero y nosotros el barro. Dios nos moldea, Dios nos hace a nosotros para sus propósitos, no para los nuestros. Entonces, hermanos, a veces nos ponemos a debatir con Dios: pero Dios, ¿por qué tú no me diste esto? Dios, ¿por qué tú hiciste esto? Hermanos, Él es el alfarero, usted es el barro. Él te maneja, Él te opera. Él busca la manera de que al final la gloria sea para Él, porque se trata de Él. Él es Dios y la gloria de Dios. Entonces Dios tomó a Israel para la gloria de Él, que a través de ellos iba a venir el gran Mesías, Jesucristo, iba a llegar por medio de ellos. Entonces nosotros como cristianos tenemos que reconocer, aunque el mundo se va en contra de Israel, usted y yo que somos creyentes en Cristo tenemos que decir: no, esa es la nación por la cual nosotros ahora conocemos a Cristo. Esa es la nación que Dios escogió para que a través de ellos llegara el Mesías, hijo de Abraham, hijo de David, muriera en la cruz por nosotros, y nosotros tenemos la salvación a través de Él. Por eso cuando hay un problema con Israel, el cristiano siempre debe estar con Israel, a favor de Israel.
Y por eso en esta nación todavía, gracias a Dios, todavía Estados Unidos sigue como una nación que apoya y defiende a Israel todavía. ¿Por qué? Porque hemos comenzado de esa manera, una nación cristiana. Hermano, la salvación no es por descendencia humana. Lo dijo el Señor, lo dijo Juan, en el capítulo 1 de Juan, que él menciona que no es por sangre ni carne. Hay que nacer del Espíritu, dice la Biblia. Hermano, entonces la salvación no es porque yo estoy conectado con alguien o porque yo hago buenas obras. Por eso la Biblia dice, no todo Israel es Israel. Entonces, no porque estamos conectados. Y ese es el problema con Israel hoy. Que muchos se creen que porque son israelitas, son la nación escogida, que ellos tienen una preferencia para con Dios. Y la Biblia dice, no es así. No es por obras, no es por descendencia humana, no es porque tú estás en la línea de Benjamín, o en la línea de Rubén, o en la línea de José, o en la línea cual sea. Es por fe en Cristo Jesús la salvación. Y por eso, hermano, cuando Israel hoy la vemos como una nación en confusión, todavía esperando al Mesías, que ya vino. Y si usted lee las profecías del Antiguo Testamento, te enseñan una tras una que todas las profecías señalan a un individuo, que es el Señor Jesús. Pero ellos no lo ven así. Ellos están esperando otra. Pero la Biblia nos enseña aquí, miren conmigo un poco más abajo en el versículo, seguimos en el capítulo 9, de Romanos. Si pueden, si se fueron, yo me fui, vuelvan ahí un momentito, Romanos 9, y vamos a ver algo, porque él menciona también una gran verdad del libro de Oseas, el profeta Oseas, y el profeta también Isaías. Miren conmigo el capítulo 9, el versículo 25, que dice, como también en Oseas, dice, llamaré pueblo mío, que dice, al que no era mi pueblo, y a la no amada, llamaré amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hermano, esos somos nosotros, los gentiles. También Isaías clamó tocante a Israel. Dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. O sea, solamente un grupo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, como antes dijo Isaías. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma hubiéramos venido a ser, y Gomorra seríamos semejantes, dice aquí la palabra. Así que, hermano, la idea es que el Señor, aunque escogió a Israel, no era la descendencia física, sino era por una fe en Cristo Jesús espiritual. Y Pablo concluye, él da dos conclusiones aquí al final del capítulo. Miren conmigo el capítulo 9:30, versículo 30. Él dice, ¿qué pues diremos? Dice, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que no iba tras una ley de justicia, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Pero la ventaja, hermanos, el que creyere en él no será avergonzado. Entonces vemos en este pasaje que los gentiles que no estaban ni buscando justicia, la encontraron por fe. Y los judíos que estaban buscando justicia por su descendencia, por su sangre, por su nombre, no la encontraron porque la estaban buscando por obras. Hermano, la salvación es por fe. Aún para los israelitas, Abraham fue salvo por fe, Isaac fue salvo por fe, Jacob fue salvo por fe. Toda persona que ha sido salvo por fe, no por descendencia judía.
Entonces no podemos creer eso, hermanos. Tenemos que aceptar la conclusión de Pablo. Y para nosotros, hermanos, como cristianos, yo pienso y yo digo, debemos de ser agradecidos de que aunque Dios no nos escogió a nosotros como nación, sea de la nación que usted sea, podemos a través de la nación judía conocer al Mesías, a Cristo Jesús, y tener una salvación tan grande por medio de esta nación rebelde Israel. Pero sin embargo, todavía a pesar de su rebeldía, Dios seguía trabajando y obrando y nos dio al Mesías. Y nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Nosotros que éramos enemigos, ahora somos amados. Entonces, hermanos, cuando usted piense en la nación de Israel, cuando usted conozca a un judío, como yo he conocido a varios judíos, yo le doy gracias a los judíos que yo he conocido. Ellos me miran como raro porque ellos no aceptan a Cristo, pero yo doy gracias a ellos porque el Mesías mío es judío. O sea, Él es el que dio su vida por mí, judío. Y aunque yo no soy judío, yo tengo esa salvación tan grande que Él nos promete a nosotros. Y como Él dice ahí, el que creyere en Él no será avergonzado. Entonces, si usted está aquí en esta mañana y usted tiene esa salvación tan grande, dele gracias a Dios. Dele gloria a Dios, porque usted no la merecía, como nadie la merece. Pero Él se la ofreció a usted, y el hecho de que usted creyó, usted la tiene, la salvación en Cristo Jesús. Hermanos, pero también, para terminar hoy, yo quiero mencionar esa idea del principio que mencioné. Hermanos, esa carga que Pablo tenía por Israel, ese deseo tan grande y tan profundo que él tenía para que ellos conocieran la salvación en Cristo Jesús. Pablo estaba bien apenado y bien contristado porque ellos no creían. Y hermano, no importa dónde seamos, pero ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo una carga por su pueblo, por sus compatriotas, por sus familiares en México o en Colombia o en Puerto Rico o en Santo Domingo o en Ecuador, o se me escapó alguien, Cuba, hermano Frank, en cualquier nación que usted sea? ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó, Señor, lleva gente a que le hable a mi pueblo, lleva personas a que le lleven el evangelio a estas personas, porque eso es lo que ellos necesitan, hermano? Y orar de día y de noche sin cesar por la salvación de ellos. Pero vamos a traerlo un poquito más, que el círculo sea un poco más pequeño, y a su propia familia. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por ellos con esa carga que tuvo Pablo? Señor, salva a mi mamá, salva a mi papá, salva a mis hermanos, salva a mis sobrinos, salva a mis primos, salva a mis hijos. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró de esa manera por ellos, día y noche, con una carga como tuvo Pablo, con lágrimas en sus ojos por esas personas? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo esa oportunidad? Quizás aún el círculo más pequeño, quizás no solamente de donde usted es, su país o su familia, pero y las personas que usted ve todos los días, las personas con quien usted roza todos los días en el trabajo, en el vecindario, en la escuela, y todos los días rozamos con ellos. ¿Y cuándo fue la última vez que usted oró por ellos con una carga en su corazón? Señor, dame oportunidad para hablarle a fulano, a fulana. Señor, dame palabras para hablarle, dame valor para compartir con ellos el mensaje más maravilloso que ha existido, que Cristo salva, y que ellos pueden conocer lo que yo conozco y tener la vida que yo tengo. Sin embargo, pasan días, semanas, meses, años, y no le hablamos el evangelio a esta persona que está con nosotros. Hay un tratado que se llama Yo vivía al lado de tu casa, y el tratado habla que él vivía al lado de la casa de un cristiano y el cristiano nunca le habló. Es como un poema, rima el tratado, pero dice I live next door, y sin embargo nunca se le habló del evangelio a esa persona. Y hermano, yo creo que nosotros tenemos que pensar en esto. Si la salvación es para todo aquel que cree, usted no sabe si van a creer o no.
Tenemos miedo a veces que nos van a rechazar. Ay, quizás si yo le digo que soy cristiano, va a pensar que yo soy un poquito cuadrado, o que yo soy un poquito loco, o un fanático. Pero hermano, para otras cosas somos fanáticos. Cuando su equipo favorito gana, usted se vuelve loco, ¿verdad? Cuando ganan los Yankees, usted está brincando para arriba como un de chiquito. Cuando pierden, usted baja en una depresión que hay que buscarle pastillas, ¿verdad? Extremos con un equipo que no vale nada en realidad, un equipo de deporte. ¿Qué han hecho ellos por usted últimamente? Nada, y ni lo van a hacer. No es que a mí me dan dinero, ellos no dan dinero. Entonces, para esas cosas somos fanáticos, ¿verdad? Para nuestro país buscamos la manera y buscamos la banderita y rápido. El 27 de febrero están todos los dominicanos con su bandera por ahí por la calle, en la mochila los muchachos y caminando con su banderita. Y somos bien orgullosos de nuestro país. Pero ¿y la bandera de Cristo? No la enseñamos tanta. La bandera de Cristo es así que la ponemos. Deja ver. Ay, no me atrevo. Y la dejamos escondida. Pero queremos que todos sepan que somos puertorriqueños, mexicanos, dominicanos. Queremos que todo el mundo sepa de dónde yo soy. Cristiano, no estoy muy seguro. Hermanos, vamos a ser un poco más agresivos con el evangelio. Así como Pablo estaba preocupado por ellos, seamos nosotros preocupados por otras personas, que ellos necesitan la salvación, que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Hermanos, si usted tiene un corazón cargado por ellos, si usted ora por ellos, Dios le va a abrir la puerta para que usted le hable a ellos. Pero si usted no tiene una carga, usted no va. Hay un refrán inglés que dice: before there is reaping, there is weeping. Antes de cosechar, hay lágrimas. Hermano, realmente piense, ¿cuándo fue la última vez que usted lloró, que usted derramó lágrimas por la salvación de un amigo, de un familiar? Y es triste pensar de que la mayoría de nosotros podemos decir: yo no me recuerdo cuándo fue la última vez. ¡Wow! ¡Qué triste! ¿Y dónde está nuestra carga por ellos? ¿Dónde está nuestro deseo para que ellos conozcan a Cristo? Pablo tenía una tremenda carga. Y yo le animo a usted que usted pida a Dios: Señor, dame una carga por estas personas, dame un deseo por estas personas. Y hermano, yo sé que si usted lo hace, Dios lo va a bendecir y le va a dar oportunidad para compartir. Oremos. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Señor, danos una carga por las almas perdidas, Señor. Muchas veces hablamos de los perdidos, hablamos de nuestras intenciones, y son buenas intenciones, pero nadie se ha convertido a Cristo por buenas intenciones. Señor, danos una carga por nuestra familia. Pon en nuestra mente en esta mañana a alguien por el cual tú quieres que oremos. Pon en nuestra mente esta mañana una cara de un amigo, de un familiar, de un vecino, de un compañero de trabajo o de escuela. Pon su cara en nuestra mente ahora mismo. Y que nosotros nos dediquemos esta semana a orar por esa persona y a buscar oportunidad para compartir el evangelio de Cristo Jesús. El que cree en Él no será avergonzado. Señor, ayúdanos a hablar y a compartir con nuestra vida y con nuestra boca el evangelio de Cristo. Señor, también te damos gracias por la salvación tan grande que tú nos has dado por medio de esta nación Israel. Y hoy tenemos vida en Cristo, porque Cristo vino a través de esta nación, por medio de esta nación vino el Señor Jesús y nos ofrece vida y vida en abundancia. Señor, gracias por esa salvación tan grande. Señor, nos sentimos humildes ante tu presencia, porque al no ser pueblo, ahora somos pueblo. Señor, te damos gracias por ese privilegio. Señor, bendice a cada persona aquí en esta mañana, obra en nuestras vidas. Háblanos, Padre, en este día, para que seamos testigos fieles de tu salvación tan grande. Así, con la cabeza bajada, los ojos cerrados, solo un momento. Quizás usted dice: pastor, Dios ha hablado a mi vida esta mañana, y aunque hay muchas cosas que yo no entiendo de la Biblia, yo tengo la salvación en Cristo, y yo sé que yo puedo compartir esa salvación con otros. Yo quiero que ore por mí. Yo quiero tomar un paso hacia adelante en esta parte de mi vida, crecer en esta parte de mi vida y tener valor para compartir el evangelio con otros. ¿Alguien así? Levante su mano rápidamente. Veo varias manos. Gracias. ¿Alguien más?
Quizá usted dice, pastor, yo no soy un cristiano, yo conozco un poco de la Biblia, pero yo nunca he tenido ese momento que yo he aceptado el regalo de Dios en Cristo Jesús. Pero yo quiero saber más sobre esta gran salvación. Alguien así levante su mano para orar por usted. Quizás podemos, amén, veo algunas manos, alguien más. Te dice, pastor, yo quisiera que hablaran conmigo y me compartieran de esta gran salvación que existe solamente en Cristo Jesús. ¿Alguien más? Reconozco que no es por obras, reconozco que no es por lo que yo hago, ni de dónde ni de quién vengo, sino es por fe en Cristo Jesús. ¿Alguien más? Amén. Gracias. Veo varias manos. Amén. Oremos. Padre amado, tú conoces a estas personas que han alzado su mano, tú conoces sus deseos, su necesidad. Señor, quizás hay algunos aquí que no te conocen como su Salvador. Señor, pedimos por ellos en especial que ellos puedan hoy recibir esta gran salvación que es en Cristo Jesús. Señor, y todas las ventajas que tenemos en Cristo son innumerables realmente. Pero Señor, si ellos no te conocen, pedimos que hoy te puedan conocer. Señor, aquellos que te conocemos, ayúdanos a tener corazones agradecidos por esta gran salvación que vino por medio de Israel, pero no a quedarnos con ella egoístamente para nosotros, no. Así como ellos la estaban supuestos compartir con otras naciones y no lo hicieron, nosotros también tenemos que compartir la salvación con otros. Sea quien sea, Padre, que tú pongas en nuestro camino, que le hablemos de tu gran salvación. Así que, Señor, obra en nosotros también esta mañana, en cada uno de nosotros. Señor, pedimos que esta mañana lo que hemos oído, Señor, sea algo que quede con nosotros y que haga cambios en nuestras vidas que comiencen desde hoy. Señor, pedimos que tú guíes a cada persona, aquellos que han alzado la mano especialmente. Dales valor, dales entendimiento, dales oportunidad, que podamos oír quizás el próximo domingo de alguna persona que pudo compartir el Evangelio esta semana y la manera en que tú obraste y la manera que tú rescataste a otra alma para Cristo. Señor, que sea así. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos entonces